320. Síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable es un trastorno digestivo caracterizado por alteración de los hábitos intestinales y dolor o malestar abdominales en ausencia de anomalías estructurales detectables. No hay marcadores diagnósticos claros para esta enfermedad, por lo que su diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas. En 2016 se actualizaron los criterios de Roma III para el diagnóstico de síndrome de colon irritable, dando origen a los criterios de Roma IV, cuadro 320-1. En todo el mundo, casi 10 a 20% de los adultos y adolescentes tiene síntomas consistentes con síndrome de colon irritable y en la mayor parte de los estudios se observa un predominio en mujeres. Los síntomas aparecen y desaparecen con el paso del tiempo y a menudo se superponen con otros trastornos funcionales, como fibromialgias, cefaleas, dorsalgia o síntomas genitourinarios. La gravedad de los síntomas varía y puede alterar de manera significativa la calidad de vida, lo que da origen a altos costos de atención médica. Los adelantos en investigación básica, mecánica y clínica han permitido conocer mejor este trastorno y las causas fisiológicas y psicosociales que lo determinan. Intervienen de manera variable los siguientes factores: alteración de la motilidad gastrointestinal, hiperalgesia visceral, trastornos de la interacción entre encéfalo e intestino, procesamiento anormal en el sistema nervioso central, episodios autónomos y hormonales, factores genéticos y ambientales y trastornos psicosociales, todos los cuales dependen del individuo. Este progreso puede dar origen a mejores métodos de tratamiento. Manifestaciones clínicas. El síndrome de colon irritable es un trastorno que afecta a individuos de todas las edades, aunque la mayoría de los pacientes inicia con síntomas antes de los 45 años. Los individuos de mayor edad tienen menor frecuencia notificada. Se establece el diagnóstico de síndrome de colon irritable en mujeres 2 o 3 veces más que en varones y estas constituyen hasta 80% de la población con síndrome de colon irritable grave. Como se indica en el cuadro 320-1, los síntomas fundamentales para el diagnóstico de síndrome de colon irritable son dolor o molestias abdominales. Estos síntomas mejoran con la defecación o bien pueden relacionarse con cambios de la frecuencia de las evacuaciones o la forma de las heces. En comparación con los criterios de Roma III, los criterios de Roma IV son más estrictos y requieren la presencia de dolor abdominal con una frecuencia mínima de una vez por semana y se elimina el término molestias como uno de los criterios. El estreñimiento o la diarrea indolora no satisfacen los criterios diagnósticos para clasificar la alteración como síndrome de colon irritable. Los síntomas de apoyo que no son parte de los criterios diagnósticos incluyen esfuerzo durante la defecación, urgencia, tenesmo, evacuación de moco y distensión abdominal. Dolor abdominal. Con base en los criterios diagnósticos actuales para síndrome de colon irritable, el dolor o molestias abdominales son requisitos para el diagnóstico clínico de síndrome de colon irritable. La intensidad y ubicación del dolor abdominal en el síndrome de colon irritable son muy variables. Con frecuencia este es episódico y de tipo cólico, aunque es posible que se superponga a un fondo de molestia constante. Puede ser un dolor tan leve que se pasa por alto o puede interferir con las actividades cotidianas. A pesar de ello, casi nunca se observa desnutrición por consumo insuficiente de calorías en el síndrome de colon irritable. La privación de sueño es también rara porque el dolor abdominal aparece casi siempre durante las horas de vigilia. Sin embargo, los enfermos con síndrome de colon irritable intenso suelen despertarse repetidas veces por la noche y en consecuencia el dolor nocturno es un factor poco útil para diferenciar entre la enteropatía orgánica y la funcional. El dolor se exacerba con las comidas o la tensión emocional y se resuelve con la expulsión de gases o excremento. Además, las mujeres con síndrome de colon irritable señalan a menudo que sus síntomas empeoran durante las fases premenstrual y menstrual. Alteración de los hábitos intestinales. Esta es la manifestación clínica más constante del síndrome de colon irritable. Las características predominantes son el estreñimiento alternado con diarrea, por lo general con predominio de uno de los dos. Al principio, el estreñimiento es episódico, pero con el tiempo se vuelve continuo y cada vez más intratable con laxantes.
Por lo regular, las heces son duras y de calibre estrecho, tal vez como reflejo de la deshidratación excesiva provocada por retención prolongada en el colon y espasmo. La mayoría de los pacientes también experimenta una sensación de evacuación incompleta, lo que produce intentos repetidos de defecación en un corto periodo. Los individuos en quienes el estreñimiento es el síntoma predominante pueden sufrirlo durante semanas o meses, interrumpido por breves lapsos de diarrea. En otros casos es la diarrea el síntoma predominante, en la forma de deposiciones poco voluminosas de heces blandas, casi siempre menos de 200 mililitros. En el síndrome de colon irritable no ocurre diarrea nocturna. La diarrea se puede agravar por el estrés o la comida. Algunas veces, la deposición se acompaña de grandes cantidades de moco. La hemorragia no es característica del síndrome de colon irritable, a menos que haya hemorroides y no se observan malabsorción ni pérdida de peso. Los subtipos de rasgos intestinales son muy inestables. En poblaciones de pacientes con tasas de prevalencia cercanas a 33% de síndrome de colon irritable con predominio de diarrea, síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento y síndrome de colon irritable mixto, 75% de los pacientes cambió de subtipo y 29% lo hizo entre síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento y síndrome de colon irritable con predominio de diarrea en el lapso de un año. La heterogeneidad y evolución variable de las evacuaciones en el síndrome de colon irritable incrementan la dificultad de realizar estudios de fisiopatología y clínicos. Gas y flatulencia. Los pacientes con síndrome de colon irritable se quejan a menudo de distensión abdominal e incremento de los eructos o flatulencias, que se atribuyen a un aumento del gas intestinal. Aunque algunos enfermos con estos síntomas tienen en realidad mayor cantidad de gas, las determinaciones cuantitativas revelan que la mayoría de quienes expresan este síntoma no genera más cantidad de gas intestinal de la normal. Muchos de los individuos con síndrome de colon irritable tienen trastornos del tránsito de cargas de gases intestinales y menor tolerancia a estas. Además, estos pacientes tienden a experimentar reflujo de gas desde la porción más distal del intestino hasta la más proximal, lo que podría explicar los eructos. Algunas personas con meteorismo también presentan distensión visible con aumento del perímetro abdominal. Los dos síntomas son más frecuentes en mujeres y en las personas que tienen calificaciones generales más altas de la Somatic Symptom Checklist, síntomas del tubo digestivo alto. Se ha observado que 25 a 50% de los enfermos de síndrome de colon irritable refiere dispepsia, pirosis, náusea y vómito, lo que sugiere que tal vez estén afectadas otras áreas del intestino además del colon. Los registros ambulatorios prolongados de motilidad de intestino delgado en individuos con síndrome de colon irritable muestran una incidencia elevada de anomalías en el intestino delgado durante el periodo diurno o de vigilia. Las características motoras nocturnas no fueron diferentes respecto de las de los testigos sanos. Hay una gran superposición entre el cuadro de dispepsia y el de síndrome de colon irritable. La prevalencia de síndrome de colon irritable es mayor en sujetos con dispepsia, 31,7%, que en personas que no señalaron las manifestaciones de este trastorno, 7,9%. Por lo contrario, en individuos con síndrome de colon irritable, 55,6% indicó tener síntomas de dispepsia. Además, los síntomas funcionales del abdomen cambian con el tiempo. Las personas con dispepsia o síndrome de colon irritable predominante pueden fluctuar entre ambos. La prevalencia de trastornos gastrointestinales funcionales es estable con el transcurso del tiempo, pero el cuadro sintomático es muy variable. Muchas veces, cuando los síntomas desaparecen, se debe a que los sujetos los cambian por otros, no a una resolución completa. Por esa razón es concebible que la dispepsia funcional y el síndrome de colon irritable constituyan dos manifestaciones de un solo trastorno más amplio del tubo digestivo. Además, los síntomas de síndrome de colon irritable prevalecen en sujetos sin cardiopatías pero con dolor torácico, lo cual sugiere la superposición con otros trastornos intestinales funcionales. Fisiopatología.
La patogenia del síndrome de colon irritable se conoce mal, aunque para explicarla se han propuesto la actividad anormal motora y sensitiva del intestino, una disfunción nerviosa central, trastornos psicológicos, inflamación de la mucosa, estrés y se han propuesto factores como la malabsorción de ácidos biliares y la disbiosis intestinal, figura 320, 1. Anomalías motoras gastrointestinales. Los estudios de la actividad mioeléctrica y motora del colon en una situación basal no estimulada no han delineado trastornos constantes en el síndrome de colon irritable. En cambio, las alteraciones motoras de dicho órgano son más notables en condiciones de estimulación en el caso de síndrome de colon irritable. Las personas con este síndrome pueden presentar mayor actividad motora rectosigmoide incluso 3 horas después de consumir una comida. De modo similar, la insuflación de globos intrarrectales en individuos con síndrome de colon irritable, en quienes predominan la diarrea o el estreñimiento, produce notable actividad contráctil desencadenada por la distensión, y dicha actividad puede ser prolongada. Los registros del colon transverso, descendente y sigmoides muestran que el índice de motilidad y la amplitud máxima de las contracciones propagadas de alta amplitud, APC, High Amplitude Propagating Contractions, en pacientes con síndrome de colon irritable propensos a la diarrea, fueron más altos que en los individuos sanos, lo cual se relacionó con tránsito colónico rápido y se acompañó de dolor abdominal, hipersensibilidad visceral. Al igual que sucede en los estudios de actividad motora, estos pacientes tienen con frecuencia respuestas sensitivas excesivas a los estímulos viscerales. La frecuencia de percepciones de intolerancia a alimentos es cuando menos 2 veces mayor en estos pacientes que en la población general. El dolor postprandial se ha vinculado de forma cronológica con la penetración del bolo alimentario en el ciego en 74% de los enfermos. Por otra parte, el ayuno prolongado en sujetos con síndrome de colon irritable se acompaña a menudo de notable mejoría de los síntomas. La insuflación de un globo rectal produce sensaciones tanto indoloras como dolorosas con volúmenes más bajos en pacientes con síndrome de colon irritable que en los testigos sanos, sin alterar la tensión rectal, lo que sugiere una disfunción aferente visceral. Estudios similares demuestran hipersensibilidad gástrica y esofágica en personas con dispepsia no ulcerosa y dolor cardíaco no torácico, lo que formula la posibilidad de que todos estos trastornos tengan una base fisiopatológica similar. Los lípidos disminuyen los umbrales en que el sujeto percibe por vez primera gases, molestia y dolor, en caso de síndrome de colon irritable. Por consiguiente, los síntomas postprandiales en sujetos con síndrome de colon irritable podrían explicarse en parte por un componente sensitivo muy intensificado que depende de algunos nutrimentos en la respuesta gastrocólica. A diferencia de la mayor sensibilidad del intestino, los enfermos con síndrome de colon irritable no muestran dicha hipersensibilidad en otros sitios del cuerpo. Por tal razón, las alteraciones de vías aferentes en el síndrome de colon irritable muestran al parecer selectividad por la inervación visceral y dejan indemnes vías somáticas. En la actualidad se investigan los mecanismos que explicarían tal hipersensibilidad visceral. Se ha propuesto que estas respuestas excesivas quizás se deban a 1. Aumento de la sensibilidad del órgano final, con atracción de nociceptores silenciosos. 2. Hiperexcitabilidad espinal con activación de óxido nítrico y quizá también de otros neurotransmisores. 3. Regulación endógena, cortical y troncal, de la transmisión nociceptiva caudal. Y 4. Con el tiempo, posible desarrollo de una hiperalgesia a largo plazo a causa del desarrollo de neuroplasticidad, que provoca cambios permanentes o semipermanentes en las respuestas nerviosas a la estimulación visceral crónica o recurrente. Trastornos de la regulación del sistema nervioso central. La relación clínica de los trastornos emocionales y el estrés con la exacerbación de los síntomas, así como la respuesta terapéutica a los tratamientos que actúan sobre la corteza cerebral, sugiere de manera clara la participación de factores del sistema nervioso central en la patogenia del síndrome de colon irritable. Los estudios de imagen funcional del encéfalo, como la resonancia magnética, mostraron que, en respuesta a la estimulación colónica distal, la corteza del cíngulo, una región del encéfalo que participa en los procesos de atención y la selección de respuestas, presentó mayor activación en pacientes con síndrome de colon irritable. La modulación de esta región se vincula con cambios en la sensación de dolor.
Además, los pacientes con síndrome de colon irritable muestran también activación preferencial del lóbulo prefrontal, el cual contiene la red de vigilancia en el encéfalo que incrementa el estado de alerta. Esto puede representar una forma de disfunción cerebral que ocasiona mayor percepción del dolor visceral. Manifestaciones psicológicas anormales. Hasta en 80% de los sujetos con síndrome de colon irritable se identifican rasgos psiquiátricos anormales, en particular en los atendidos en centros de referencia. Sin embargo, no predomina alguna entidad psiquiátrica particular. Muchos de estos enfermos tienen síntomas excesivos en reacción con la distensión visceral, anomalía que persiste incluso después de descartar factores psicológicos. Los factores psicológicos modifican los umbrales del dolor en sujetos con síndrome de colon irritable porque el estrés altera los umbrales sensitivos. Se ha señalado un vínculo entre el abuso sexual o físico previo y la aparición de síndrome de colon irritable. Los estudios clínicos sugieren que el síndrome de colon irritable tiene un fuerte componente que involucra interacciones de factores genéticos y epigenéticos en etapas tempranas de la vida. Estos pueden modular la red neural relacionada con los estímulos emocionales, con el control del sistema nervioso central autónomo o ambos, así como integración somatosensitiva. El abuso se vinculó con un mayor señalamiento de dolor, angustia psicológica y resultados insatisfactorios en cuanto a la salud. Los estudios de resonancia funcional del encéfalo muestran mayor activación de la corteza del cíngulo en sus zonas posterior y mesodorsal, zonas que al parecer intervienen en el procesamiento de las emociones en personas con síndrome de colon irritable que tienen el antecedente de abuso sexual. En consecuencia, los sujetos con síndrome de colon irritable muestran a menudo una mayor reactividad motora del colon e intestino delgado a diversos estímulos y alteración de la sensación visceral, que se acompaña de menores umbrales sensitivos. Esto podría ser efecto de trastornos de la regulación de los sistemas nervioso central y entérico. Síndrome de colon irritable posinfeccioso. El síndrome de colon irritable puede inducirse por infecciones del tubo digestivo. En una investigación de 544 pacientes con gastroenteritis bacteriana confirmada, en 25% surgió con posterioridad síndrome de colon irritable. Por el contrario, cerca del 33% de sujetos con síndrome de colon irritable tuvo una enfermedad aguda similar a la gastroenteritis en el comienzo de su cuadro sintomático crónico de síndrome de colon irritable. Este grupo de síndrome de colon irritable posinfeccioso está compuesto más bien por mujeres y afecta a las de menor edad, no a las de mayor. Entre los factores de riesgo para que surja síndrome de colon irritable posinfeccioso figuran, en orden de importancia, larga duración de la enfermedad inicial, efectos tóxicos de la cepa bacteriana infectante, tabaquismo, marcadores de inflamación en la mucosa, género femenino, depresión, hipocondriasis y sucesos adversos de la vida en los 90 días anteriores. Una edad más de 60 años podría proteger a la persona de síndrome de colon irritable posinfeccioso, en tanto que la antibiótico-terapia se ha vinculado con un agravamiento del riesgo. Los microorganismos que intervinieron en la infección inicial son Campylobacter, Salmonella y Shigella. Existe mayor posibilidad de que los pacientes con infección por Campylobacter que muestran resultados positivos para una toxina, tengan síndrome de colon irritable posinfeccioso. El mayor número de células enteroendocrinas de la mucosa del recto, el incremento de la cantidad de linfocitos T y el aumento de la permeabilidad del intestino son cambios agudos después de enteritis por Campylobacter que pueden persistir por más de un año y contribuir al síndrome de colon irritable posinfeccioso. Activación inmunitaria e inflamación de la mucosa. Algunos sujetos con síndrome de colon irritable muestran signos persistentes de inflamación mínima de la mucosa, con participación de linfocitos y mastocitos activados y una mayor expresión de citocinas proinflamatorias. Otros estudios también indican que las células mononucleares de sangre periférica de pacientes con síndrome de colon irritable muestran liberación anormal de citocinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral. Estas anomalías pueden contribuir a la secreción epitelial anormal y la hipersensibilidad visceral.
Muchas pruebas señalan que algunos miembros de la superfamilia de conductos catiónicos de potencial del receptor transitorio como los conductos potencial del receptor transitorio vaniloide son esenciales para el desencadenamiento y la persistencia de la hipersensibilidad visceral. La inflamación de mucosas puede aumentar la expresión de potencial del receptor transitorio vaniloide en el sistema nervioso entérico. En el síndrome de colon irritable se ha observado una mayor expresión de los conductos potencial del receptor transitorio vaniloide en las neuronas sensitivas del intestino, expresión que al parecer guarda relación con la hipersensibilidad visceral y el dolor abdominal. Resulta interesante que estudios en seres humanos identifiquen una mayor permeabilidad intestinal en personas con síndrome de colon irritable con predominio de diarrea. El estrés psicológico y la ansiedad intensifican la liberación de citocinas proinflamatorias, lo que a su vez puede alterar la permeabilidad intestinal. Un estudio clínico demostró que 39% de los pacientes con síndrome de colon irritable con predominio de diarrea tienen incremento de la permeabilidad intestinal cuantificada con la proporción de lactulosa/manitol. Estos pacientes con síndrome de colon irritable también demostraron una calificación elevada del índice de gravedad de trastorno intestinal funcional e incremento de la hipersensibilidad a estímulos nociceptivos viscerales dolorosos. Esto proporciona un vínculo funcional entre la atención psicológica, la activación inmunitaria y la producción de síntomas en pacientes con síndrome de colon irritable. Alteración de la flora intestinal. Se ha detectado una elevada prevalencia de proliferación excesiva de bacterias en el intestino delgado en sujetos con síndrome de colon irritable, con base en la prueba positiva del hidrógeno de lactulosa en el aliento. Sin embargo, tal hallazgo lo han objetado datos de otros estudios en los que no se reconoció mayor incidencia de proliferación bacteriana excesiva con base en el cultivo de material yeyunal aspirado. Pueden surgir alteraciones en la prueba de H2 en el aliento, por el tránsito intestinal rápido, lo cual puede ocasionar interpretaciones erróneas. Por tal razón, no hay certeza de la utilidad de pruebas para identificar la proliferación bacteriana excesiva del intestino delgado en personas con síndrome de colon irritable. Los estudios que utilizaron valoraciones independientes de cultivo, como el análisis génico de la fracción 16S de ácido ribonucleico ribosomal, detectaron diferencias significativas entre el perfil molecular de la microbiota fecal de pacientes de síndrome de colon irritable y las de sujetos sanos. 22 estudios, que abarcaron 827 individuos, reportaron cambios significativos en la comunidad microbiana de individuos sanos en comparación con pacientes con diferentes subtipos de síndrome de colon irritable. Pese a su falta de consenso en las diferencias microbianas exactas entre pacientes con síndrome de colon irritable y testigos, en términos generales los pacientes con síndrome de colon irritable tienen menores proporciones de bacterias de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus, e incremento en la proporción de Firmicutes, Bacteroidetes. Se ha especulado que estos cambios pueden tener relación con la tensión emocional y la dieta. Se ha reportado una reducción transitoria en los lactobacilos en modelos en animales sometidos a estrés en etapas tempranas de la vida. Por otra parte, los firmicutes son el filo dominante en adultos que consignen una dieta rica en grasas y proteínas de origen animal. Es concebible que la disbiosis intestinal actúe en combinación con la susceptibilidad genética y lesiones ambientales que pueden alterar la permeabilidad de la mucosa e incrementar la presentación de antígenos en las células inmunitarias en la lámina propia. Esto ocasiona activación de las células cebadas y alteración de la función neuronal entérica y del músculo liso ocasionando los síntomas de síndrome de colon irritable. Además, la liberación de citocinas y quimiosinas por inflamación de la mucosa puede generar síntomas gastrointestinales adicionales como fatiga crónica, dolor muscular y ansiedad, figura 320, 2. Vías anormales de serotonina. Las células enterocromafines que contienen serotonina en el colon aumentan en un subgrupo de pacientes de síndrome de colon irritable con predominio de diarrea, en comparación con sujetos sanos o pacientes de colitis ulcerosa. Aún más, los valores postprandiales plasmáticos de serotonina fueron mayores en grado significativo en dicho subgrupo de pacientes, en comparación con los testigos sanos. La triptófano hidroxilasa 1 es la enzima limitante de la velocidad de la reacción en la biosíntesis de serotonina en las células enterocromafines.
El polimorfismo funcional triptófano hidroxilasa 1 ha demostrado tener asociación con subtipos de síndrome de colon irritable. La serotonina interviene de forma notoria en la regulación de la motilidad del tubo digestivo y la percepción visceral, razón por la cual su mayor liberación puede propiciar los síntomas postprandiales de estos pacientes y sentar la base teórica para el uso de antagonistas de ella en el tratamiento de este trastorno. Estudio del paciente. Síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable es un trastorno en el cual no se han identificado alteraciones patognomónicas y por tanto su diagnóstico depende de la identificación de manifestaciones clínicas positivas y la eliminación de otras afecciones orgánicas. Se han elaborado criterios basados en síntomas para diferenciar a sujetos con síndrome de colon irritable de aquellos que tienen enfermedades orgánicas e incluyen los criterios de Manning, Roma 1, Roma 2, Roma 3 y Roma 4. Los criterios de Roma 4 para el diagnóstico de síndrome de colon irritable fueron publicados en 2016, cuadro 320, 1, y definieron al síndrome de colon irritable con base en el dolor abdominal y alteración del hábito intestinal que ocurre con frecuencia suficiente en los pacientes afectados. Para confirmar el diagnóstico son útiles los datos de la anamnesis y la exploración física cuidadosas. Los signos clínicos que sugieren síndrome de colon irritable incluyen repetición del dolor en la mitad inferior del abdomen con alteración de los hábitos defecatorios en un lapso sin deterioro progresivo, comienzo de síntomas durante periodos de tensión o alteraciones emocionales, ausencia de otras manifestaciones sistémicas como fiebre y adelgazamiento y expulsión de pequeños volúmenes de excremento sin signos de sangre. Por otra parte, la aparición del trastorno por primera vez en la senectud, su curso progresivo desde el comienzo, la diarrea persistente después de 48 horas de ayuno y la presencia de diarrea nocturna o esteatorrea se oponen al diagnóstico de síndrome de colon irritable. Dado que la mayor parte de los síntomas de este trastorno, dolor abdominal, flatulencia y alteración del hábito intestinal, corresponde a molestias frecuentes de otros muchos trastornos orgánicos gastrointestinales, la lista de posibles diagnósticos diferenciales es larga. Las características, la localización y el momento en que aparece el dolor son útiles para sugerir un trastorno específico. El dolor debido a síndrome de colon irritable que se produce en la región epigástrica o periumbilical debe diferenciarse de enfermedades del árbol biliar, enfermedad ulcerosa péptica, isquemia intestinal y carcinoma de estómago y páncreas. Si el dolor aparece de manera principal en la porción inferior del abdomen, es necesario descartar enfermedad diverticular del colon, enfermedad intestinal inflamatoria, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y carcinoma de colon. El dolor postprandial acompañado de flatulencia, náusea y vómito sugiere gastroparesía u obstrucción intestinal parcial. La infestación intestinal por Giardia lamblia u otros parásitos puede causar síntomas similares. Cuando la diarrea es el principal síntoma, se deben descartar deficiencia de lactasa, abuso de laxantes, malabsorción, sprue celíaco, hipertiroidismo, enfermedad intestinal inflamatoria y diarrea infecciosa. Por otra parte, el estreñimiento puede ser un efecto secundario de múltiples fármacos, como anticolinérgicos, antihipertensivos y antidepresivos. Las endocrinopatías como hipotiroidismo e hipoparatiroidismo también deben considerarse en el diagnóstico diferencial del estreñimiento, en especial si están presentes otros signos o síntomas generales de estas endocrinopatías. Además, la porfiría aguda intermitente y la intoxicación por plomo pueden tener manifestaciones clínicas similares a las del síndrome de colon irritable, con estreñimiento doloroso como principal síntoma. Estas posibilidades se sospechan por su presentación clínica y se confirman con los análisis de sangre y orina adecuados. Se necesitan pocos estudios para pacientes con síntomas típicos de síndrome de colon irritable y sin manifestaciones clínicas de alarma. Los estudios innecesarios pueden ser costosos e incluso peligrosos. La American Gastroenterological Association ha definido factores que deben tenerse en cuenta cuando se seleccione la profundidad de la valoración diagnóstica. Entre ellos se incluyen duración de los síntomas, cambio de estos con el tiempo, edad y género del paciente, persona que lo remite, estudios diagnósticos previos, antecedentes familiares de neoplasias malignas colorectales y grado de disfunción psicosocial.
De este modo, un individuo joven con síntomas leves precisa un mínimo estudio diagnóstico, mientras que una persona mayor o un individuo con síntomas que progresan con rapidez quizá deban someterse a un estudio más detallado para descartar enfermedades orgánicas. En general, en la mayoría de los pacientes se realiza biometría hemática completa y rectosigmoidoscopia. Además, en quienes presentan diarrea es necesario analizar las heces en busca de huevos y parásitos. En los pacientes con diarrea persistente sin respuesta a los antidiarreicos simples, puede indicarse una biopsia del colon sigmoides para descartar colitis microscópica. En los individuos más de 40 años también debe realizarse un enema con doble medio de contraste, bario y aire, o una colonoscopia. Si los síntomas principales son diarrea y meteorismo, es necesario descartar la posibilidad de deficiencia de lactasa por medio de una prueba de hidrógeno en el aliento o mediante la valoración después de consumir durante 3 semanas una dieta sin lactosa. El gas excesivo con distensión abdominal incrementa la posibilidad de proliferación bacteriana excesiva en el intestino delgado y esto debe descartarse con la realización de una prueba de hidrógeno de glucosa en aliento. Algunos pacientes con síndrome de colon irritable con predominio de diarrea pueden padecer sprue celíaco que no se diagnostica. Sus síntomas responden a la dieta sin gluten y la realización de pruebas para su detección en pacientes con síndrome de colon irritable puede evitar años de morbilidad y costos relacionados con la atención médica. Estudios de análisis de toma de decisiones muestran que las pruebas serológicas para sprue celíaco en pacientes con síndrome de colon irritable con predominio de diarrea tienen un costo aceptable cuando su prevalencia es más de 1% y es la conducta dominante cuando se encuentra más de 8%. En los pacientes con síntomas concurrentes de dispepsia puede ser aconsejable realizar una prueba de tránsito gastrointestinal superior o una esófago gastroduodenoscopia. En los pacientes con dolor postprandial en el cuadrante superior derecho, se debe efectuar una ecografía para descartar la presencia de colelitiasis. Los datos de laboratorio que hacen poco probable el diagnóstico de síndrome de colon irritable son los que indican anemia, velocidad de eritrosedimentación alta, leucocitos o sangre en heces y un volumen de heces más de 200 a 300 mililitros por día. Estos datos sugieren otros diagnósticos posibles. Tratamiento. Síndrome de colon irritable. Orientación al paciente y modificaciones de la dieta. Tranquilizar al paciente y explicarle con detalle la naturaleza funcional de este trastorno y la manera de evitar los alimentos que lo desencadenen son los primeros pasos importantes para orientarlo a introducir modificaciones en la dieta. Algunas veces, conocer los hábitos alimenticios puede revelar cuáles son las sustancias, como café, disacáridos, leguminosas y col, que agravan los síntomas. El consumo excesivo de fructosa y edulcorantes artificiales, como sorbitol o manitol, puede causar diarrea, distensión abdominal, cólicos o flatulencia. Debe recomendarse un ciclo terapéutico en el que se eliminen los alimentos que parecen producir los síntomas. Sin embargo, los enfermos deben evitar las dietas poco nutritivas. En enfermos con síndrome de colon irritable se ha demostrado la utilidad de una dieta con cantidades pequeñas de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables, cuadro 320, 2. Sustancias voluminógenas. Los regímenes alimentarios ricos en fibra, como el salvado o los coloides hidrófilos, se utilizan a menudo para el tratamiento de síndrome de colon irritable. La retención de agua por la fibra puede contribuir a aumentar el volumen de las heces, por la capacidad que tiene tal material inerte de incrementar la expulsión de bacterias en las heces. La fibra también acelera el tránsito por el colon en muchas personas. En pacientes propensos a la diarrea, el tránsito por todo el colon es más rápido que el promedio. Sin embargo, la fibra vegetal de alimentos puede retrasar el tránsito. Además, en virtud de sus propiedades hidrófilas, las sustancias voluminógenas retienen agua y evitan por tanto la hidratación o deshidratación excesiva de las heces. Esta última observación puede explicar la experiencia clínica que indica que una dieta con abundante fibra vegetal alivia la diarrea en algunos individuos con síndrome de colon irritable.
En fecha reciente, los complementos a base de psyllium, plantago, han disminuido la percepción de distensión rectal de los pacientes, lo cual implica que la fibra puede tener un efecto positivo en la función aferente visceral. Los efectos beneficiosos de la fibra alimentaria en las funciones del colon sugieren que esta sería un tratamiento eficaz en individuos con síndrome de colon irritable, pero los estudios comparativos con fibra alimentaria han arrojado resultados variables. Esto no debe causar sorpresa, ya que el síndrome de colon irritable es un trastorno heterogéneo en el cual algunos enfermos tienen estreñimiento y otros diarrea de manera predominante. Muchas investigaciones han identificado incremento del peso de las heces, acortamiento de los tiempos de tránsito por el colon y mejoría del estreñimiento. Otras han destacado los beneficios en individuos en quienes alternan la diarrea y el estreñimiento, con dolor y distensión abdominal. Sin embargo, muchos de los estudios no han detectado respuestas en los individuos con síndrome de colon irritable en que predominan la diarrea o el dolor. Los diferentes preparados de fibra pueden tener efectos disímiles en síntomas seleccionados del síndrome de colon irritable. En una comparación cruzada de diferentes preparados de fibra, se observó que psyllium produce mejoría más notable en la frecuencia de la defecación y el dolor abdominal que el salvado. Además, los preparados a base de psyllium tienden a causar distensión y timpanismo menos intensos. A pesar de los datos dudosos sobre la eficacia, muchos gastroenterólogos consideran que está justificado intentar en individuos con síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento el uso de sustancias voluminógenas o hidrófilas. Es importante comenzar el consumo de fibra vegetal insoluble con una dosis indicada y ajustarla con lentitud en cantidades crecientes, según lo tolere el paciente en un lapso de varias semanas, hasta alcanzar una dosis de 20 a 30 gramos de fibra alimentaria y complementaria total al día. Incluso cuando este esquema se utiliza en forma juiciosa, la ingestión de fibra exacerba el timpanismo, la flatulencia, el estreñimiento y la diarrea. Antiespasmódicos. Los médicos han observado que los anticolinérgicos pueden proporcionar un alivio temporal de los síntomas, como los cólicos dolorosos relacionados con los espasmos intestinales. Aunque los estudios clínicos con grupo testigo han obtenido resultados variables, los datos apoyan en general el empleo de fármacos anticolinérgicos para el dolor. Un metaanálisis de 26 estudios clínicos doble ciego con antiespasmódicos en síndrome de colon irritable demostró un mejor resultado en la mejoría global, 62%, y la reducción del dolor abdominal, 64%, en comparación con el placebo, 35 y 45%, respectivamente, lo que sugiere eficacia en algunos pacientes. Los fármacos son más eficaces cuando se prescriben antes del dolor previsible. Los estudios fisiológicos demuestran que los anticolinérgicos inhiben el reflejo gastrocólico. Por tanto, para el dolor postprandial es preferible administrar los antiespasmódicos 30 minutos antes de las comidas, de tal modo que se alcancen concentraciones sanguíneas eficaces poco tiempo antes del momento en que se prevé el inicio del dolor. La mayor parte de los anticolinérgicos contiene alcaloides naturales de la belladona, que pueden producir xerostomía, dificultad urinaria y retención, visión borrosa y mareo. Deben usarse con cautela en ancianos. Algunos médicos prefieren utilizar anticolinérgicos sintéticos, como la diciclomina, que actúan menos sobre las secreciones de las mucosas y, por tanto, producen menos efectos secundarios. Antidiarreicos. Los compuestos a base de opiáceos con acción periférica son los fármacos iniciales más indicados en el síndrome de colon irritable. Los estudios fisiológicos demuestran incremento de las contracciones segmentarias del colon, retraso del tránsito fecal, aumento de las presiones anales y decremento de la percepción rectal con estos fármacos. Cuando la diarrea es grave, en especial en la variante de diarrea indolora del síndrome de colon irritable, se pueden prescribir dosis bajas de loperamida, 2 a 4 miligramos cada 4 a 6 horas hasta un máximo de 12 gramos por día. Estos fármacos son menos adictivos que el ácido paregórico, la codeína o la tintura de opio. En general, el intestino no se torna tolerante a los efectos antidiarreicos de los opiáceos y no es necesario incrementar las dosis para mantener su efecto. Estos fármacos son más útiles si se toman antes de los momentos de estrés previsibles que causan la diarrea.
Sin embargo, en ocasiones una dosis elevada de loperamida ocasiona cólicos intestinales porque incrementa las contracciones segmentarias del colon. Otro fármaco antidiarreico que puede utilizarse en pacientes con síndrome de colon irritable es la resina de colestiramina, un fijador de ácidos biliares, que pueden emplearse hasta en 30% de los pacientes con síndrome de colon irritable con predominio de diarrea con mala absorción de ácidos biliares. Antidepresivos. Además de mejorar el estado de ánimo, los antidepresivos tienen diversos efectos fisiológicos que pueden ser beneficiosos en el síndrome de colon irritable. En los pacientes en que predomina la diarrea, el antidepresivo tricíclico imipramina retrasa la propagación del complejo migratorio motor del tránsito yeyunal, así como el tránsito bucocecal y de todo el intestino, lo que indica que tiene un efecto inhibidor motor. Algunos estudios sugieren, además, que los antidepresivos tricíclicos también pueden modificar la actividad nerviosa aferente visceral. Varios estudios señalan que los antidepresivos tricíclicos pueden ser eficaces en algunos pacientes con síndrome de colon irritable. En un estudio de 2 meses de duración con desipramina se observó una mejoría en el dolor abdominal en 86% de los pacientes en comparación con 59% de los que recibieron placebo. Otro estudio de desipramina en 28 pacientes con síndrome de colon irritable mostró mejoría de la frecuencia de las evacuaciones, diarrea, dolor y depresión. Cuando se estratificó con base en el síntoma predominante, se identificó mejoría en los pacientes con síndrome de colon irritable con predominio de diarrea, sin mejoría percibida en pacientes con síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento. Los efectos beneficiosos de los compuestos tricíclicos en el tratamiento de síndrome de colon irritable parecen ser independientes de sus efectos sobre la depresión. Los beneficios terapéuticos de los síntomas intestinales ocurren con mayor rapidez y con dosis más bajas. La eficacia de los fármacos antidepresivos de otras clases químicas en el tratamiento de síndrome de colon irritable no está tan bien valorada. A diferencia de los fármacos tricíclicos, la paroxetina, un fármaco del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, aceleran el tránsito bucocecal, lo que eleva las posibilidades de que este fármaco sea útil en pacientes con síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento. El citalopram es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que disminuye la percepción de distensión rectal y reduce la magnitud de la respuesta gastrocólica en voluntarios sanos. Un estudio pequeño de citalopram con grupo testigo con placebo en pacientes con síndrome de colon irritable notificó reducciones del dolor. Sin embargo, estos hallazgos no pudieron confirmarse en otro estudio con testigos y asignación al azar, el cual demostró que dosis de 20 miligramos de citalopram por día durante 4 semanas no fueron mejores que el placebo para tratar a individuos con síndrome de colon irritable que no padecían depresión. Por tal razón, se necesitan confirmaciones adicionales de la eficacia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en el tratamiento de síndrome de colon irritable. Tratamiento contra la flatulencia. El tratamiento del exceso de gases, meteorismo, rara vez es satisfactorio, excepto cuando hay aerofagia manifiesta o deficiencia de disacaridasa. Es importante recomendar a los pacientes que consuman los alimentos en forma lenta y no mastiquen goma de mascar ni beban bebidas carbonatadas. El meteorismo puede disminuir si mejora un síndrome intestinal intercurrente como síndrome de colon irritable o estreñimiento. Si el meteorismo se acompaña de diarrea que empeora después de ingerir productos lácteos, frutas frescas, verduras o jugos, es conveniente realizar más estudios o probar una dieta de exclusión. Evitar los alimentos fermentables o flatógenos, hacer ejercicio, perder el exceso de peso e ingerir carbón vegetal activado son remedios inocuos, pero su utilidad no se ha demostrado. Los regímenes dietéticos con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables han demostrado ser bastante eficaces para reducir los gases y la distensión abdominal, véase dieta con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables. Los datos sobre el empleo de factores tensioactivos como la simeticona son inconsistentes. Los antibióticos pueden ser útiles en un subgrupo de personas con síndrome de colon irritable, cuyo síntoma predominante es el meteorismo.
La solución oral de glucosidasa beta que se obtiene sin prescripción médica puede reducir la expulsión de gases por el recto sin disminuir el meteorismo y el dolor. Las enzimas pancreáticas mitigan el meteorismo, la generación de gases y la sensación de plétora cuando se ingieren alimentos hipercalóricos y con grasa abundante. Modulación de la flora intestinal. Como la alteración de la flora colónica, disbiosis intestinal, puede contribuir a la patogenia de síndrome de colon irritable, esto ha ocasionado mayor interés en el uso de antibióticos, prebióticos y probióticos para el tratamiento de síndrome de colon irritable, figura 320, 3. Antibióticos. La antibioticoterapia beneficia a un subgrupo de enfermos de síndrome de colon irritable. En un estudio doble ciego, con grupo testigo con placebo y con asignación al azar, se observó que las dosis de neomicina de 500 miligramos 2 veces al día durante 10 días fueron más eficaces que el placebo para mejorar las calificaciones de los síntomas en enfermos de síndrome de colon irritable. La rifaximina, un fármaco oral no absorbible, es el antibiótico mejor estudiado para el tratamiento de síndrome de colon irritable. En una investigación doble ciego en que los testigos recibieron placebo, los pacientes que ingirieron rifaximina en una dosis de 550 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas presentaron mejoría sustancial de los síntomas globales de síndrome de colon irritable, en comparación con el placebo. La rifaximina es el único antibiótico que generó un beneficio sostenido y demostrado después de terminar el tratamiento en pacientes de síndrome de colon irritable. El fármaco mostró características satisfactorias de seguridad y el perfil de tolerabilidad, en comparación con los antibióticos sistémicos. En la revisión sistemática y el metaanálisis de 5 estudios en sujetos con síndrome de colon irritable, se reconoció que la rifaximina fue más eficaz que el placebo contra los síntomas y el timpanismo globales, razón de probabilidades de 1,57, con un número necesario para tratar de 10,2. El beneficio terapéutico pequeño fue semejante al observado con otras formas terapéuticas instituidas contra el síndrome de colon irritable. Sin embargo, no se han acumulado suficientes datos para recomendar el uso sistemático de dicho antibiótico en el tratamiento de síndrome de colon irritable. Prebióticos. Son ingredientes alimenticios no digeribles que estimulan la proliferación o la actividad de bacterias en el tubo digestivo. Se han realizado 4 estudios clínicos con asignación al azar para valorar los efectos de los prebióticos. 3 de los 4 estudios reportaron que los prebióticos empeoraron o no produjeron mejoría de los síntomas de síndrome de colon irritable. Esto no es de sorprender dados los efectos secundarios de la dieta rica en carbohidratos sobre los síntomas de síndrome de colon irritable. Probióticos. Estos se definen como microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, proporcionan beneficios a la salud del hospedador. En el metaanálisis de 10 investigaciones con probióticos en pacientes de síndrome de colon irritable, se identificó alivio significativo del dolor y el timpanismo con el uso de Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum y Lactobacillus acidopilus en comparación con el placebo. Sin embargo, no se advirtieron cambios en la frecuencia de defecación o la consistencia de las heces. Se necesitan estudios a gran escala con pacientes en los que se defina con precisión el fenotipo de síndrome de colon irritable para corroborar la eficacia de tales probióticos. Dieta con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables. La dieta rica en oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables a menudo desencadena síntomas de síndrome de colon irritable en los pacientes. Los oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables se absorben mal en el intestino delgado y sufren fermentación por acción de las bacterias en el colon, dando origen a gases y carbohidratos con actividad osmótica, figura 320, 4. Al mismo tiempo, al entrar a colon, los oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables pueden actuar como nutrientes para bacterias colónicas y favorecer la proliferación de bacterias comensales gram negativas que pueden inducir daño epitelial e inflamación subclínica de la mucosa. La fructosa y los triptanos inducen síntomas de síndrome de colon irritable en una forma dependiente de la dosis.
Por el contrario, una dieta con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables reduce los síntomas de síndrome de colon irritable. Un estudio clínico con asignación al azar y grupo testigo demostró que una dieta de 4 semanas con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables mejoraba los síntomas en 68% de los pacientes con síndrome de colon irritable en comparación con 23% con la dieta habitual. Las dietas con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables reducen de manera significativa la distensión abdominal, el dolor, la eliminación de flatos y la diarrea. Un estudio clínico, doble ciego con asignación al azar, que incluyó a 92 pacientes con síndrome de colon irritable, demostró que más de 50% de los pacientes con dieta con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables, tuvieron mejorías importantes en el dolor abdominal en comparación con 20% del grupo testigo. Estas observaciones demostraron una eficacia impresionante en la dieta con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables para muchos pacientes con síndrome de colon irritable y, de confirmarse, podría justificar la recomendación de administrar dietas con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables como tratamiento de primera línea para pacientes con síndrome de colon irritable. Agonistas y antagonistas de los receptores de serotonina. Se han estudiado los antagonistas de los receptores de serotonina como tratamiento contra el síndrome de colon irritable con predominio de diarrea. La serotonina que actúa en los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 intensifica la sensibilidad de las neuronas aferentes que provienen del intestino. En los seres humanos, un antagonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 como el alocetrón disminuye la percepción de la estimulación visceral dolorosa en caso de síndrome de colon irritable. También induce la relajación rectal, amplía la distensibilidad del recto y retrasa el tránsito por el colon. Los datos del metaanálisis de 14 investigaciones con grupo testigo y asignación al azar realizados con alocetrón o silancetrón indicaron que estos antagonistas eran más eficaces que el placebo para obtener mejoría global de los síntomas del síndrome de colon irritable, así como alivio del dolor abdominal y las molestias abdominales. Es más probable que estos fármacos ocasionen estreñimiento en personas con síndrome de colon irritable, en quienes hay alternancia de diarrea y estreñimiento. Hasta 0,2% de los pacientes que utilizaron el antagonista de 5-hidroxitriptamina 3 presentó al final colitis isquémica en comparación con síntomas nulos en el grupo testigo. En la vigilancia posterior del fármaco se identificaron 84 casos de colitis isquémica, incluidos 44 en que fue necesaria la cirugía y 4 fallecimientos. Como consecuencia, el fabricante retiró el fármaco del mercado en el año 2000. El alocetrón se introdujo de nueva cuenta bajo los auspicios de un programa reciente de control de riesgos, en el cual los enfermos firman un convenio entre médico y paciente. Ello ha limitado su uso en gran medida. Los nuevos agonistas de los receptores de 5-hidroxitriptamina 4 como el tegaserol muestran actividad procinética al estimular el peristaltismo. Este fármaco aceleró el tránsito intestinal y por el colon ascendente en sujetos con síndrome de colon irritable y estreñimiento. Estudios clínicos en que participaron más de 4.000 enfermos de síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento notificaron disminuciones en las molestias y mejoría en el estreñimiento y el meteorismo, en comparación con el placebo. El principal efecto secundario fue la diarrea. Sin embargo, el tegaserol también se retiró del mercado. Un metaanálisis reveló el incremento de la frecuencia de episodios cardiovasculares graves. Activadores de los conductos del cloruro. La lubiprostona es un ácido graso dicíclico que estimula los conductos del cloruro en la membrana apical de las células del epitelio intestinal. La secreción de cloruro induce el desplazamiento pasivo de sodio y agua al interior del intestino y mejora la función de dicho órgano. La lubiprostona oral fue eficaz para tratar el síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento en investigaciones multicéntricas grandes de fases 2 y 3 con asignación al azar, doble ciego, en las que los testigos recibieron placebo.
Las respuestas fueron mucho mayores en individuos que recibieron 8 microgramos de lubiprostona 2 veces al día durante 3 meses respecto de quienes recibieron placebo. En términos generales, el fármaco fue muy bien tolerado. Los principales efectos secundarios son náusea y diarrea. La lubiprostona pertenece a una nueva clase de compuestos para el tratamiento del estreñimiento crónico, con síndrome de colon irritable o SINEL. Agonista de la guanilato ciclasa C. La linaclótida es un agonista de la guanilato ciclasa C, un péptido de 14 aminoácidos que casi no se absorbe y que se fija a la superficie luminal del epitelio intestinal y activa a guanilato ciclasa C. Tal activación induce la generación del monofosfato de guanosina cíclico y estimula la secreción de líquido, sodio y bicarbonato. En modelos en animales, la linaclótida acelera el tránsito a través de tubo digestivo y aminora la nocicepción visceral. La acción analgésica de dicho agonista tiene al parecer mediación de monofosfato de guanosina cíclico que actúa en fibras de dolor aferentes distribuidas en el aparato digestivo. Una investigación comparativa, doble ciego, de fase 3 indicó que la administración única de 290 microgramos diarios de linaclótida mejoró en grado significativo el dolor abdominal, el timpanismo y las defecaciones espontáneas. El único efecto adverso notable de esta conducta fue la diarrea que surgió en 4,5% de los pacientes. En Estados Unidos se ha aprobado el uso de este fármaco para tratar el estreñimiento en pacientes de síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento. Resumen. La conducta terapéutica en caso de síndrome de colon irritable depende de la gravedad del problema, cuadro 320-3. Casi todos los pacientes con el síndrome muestran manifestaciones poco intensas. Por lo regular reciben atención en servicios de atención primaria, tienen escasas dificultades psicosociales o no las tienen y a menudo no acuden a solicitar asistencia médica. El tratamiento comprende casi siempre enseñanza, tranquilización verbal y modificaciones en la dieta y el modo de vida. Un grupo menor mostró síntomas moderados, por lo regular intermitentes y se relacionaron con alteraciones de las funciones intestinales, es decir, empeoró el cuadro con el consumo de alimento o el estrés y mejoró con la defecación. En el caso de pacientes de síndrome de colon irritable con predominio de diarrea, los tratamientos incluyen fármacos enteroactivos, como antiespasmódicos, antidiarreicos, fijadores de ácidos biliares y los nuevos moduladores de serotonina, cuadro 320-4. En el caso de los pacientes de síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento, el consumo mayor de fibra insoluble y el uso de productos osmóticos como el polietilenglicol permiten alcanzar resultados satisfactorios. Si la persona tiene un cuadro de estreñimiento más grave, cabe considerar el uso de un producto que abra los conductos de cloruro, lubiprostona, o un agonista de guanilato ciclasa C, linaclótida. Si en los pacientes de síndrome de colon irritable predominan los gases y el timpanismo, con una dieta con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables se puede obtener alivio significativo. Algunos enfermos se benefician de los probióticos y la administración de rifaximina. Una proporción pequeña de pacientes de síndrome de colon irritable tiene síntomas intensos y resistentes y por lo general se refieren a centros especializados y a menudo tienen dolor constante y dificultades psicosociales. El último grupo de pacientes se trata mejor con antidepresivos y otras medidas psicológicas, cuadro 320-4. Los estudios clínicos para demostrar el éxito de la dieta con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables para mejorar los síntomas de síndrome de colon irritable y mejorar la calidad de vida proporcionaron evidencia fuerte que apoya el uso de este método dietético en el tratamiento de síndrome de colon irritable. De confirmarse estas observaciones, puede ocasionar el uso de dieta con bajo contenido de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables como tratamiento de primera línea para pacientes con síndrome de colon irritable con síntomas moderados a graves.